Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para otro vídeo lleno de drama, chismes y por supuesto, mucha emoción. Y es que, como ya vieron en el título, el tema que nos ocupa hoy es explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido a Turquía, un escándalo que tiene a todo el mundo en shock. Y es que el guapísimo, talentosísimo y muy querido Halil İbrahim, sí, él mismo, ha desenmascarado a Esla. Sí, lo escucharon bien. Halil İbrahim desenmascarando a Esla. Si son nuevos en este canal, tal vez no estén tan familiarizados con los nombres, pero créanme, en el mundo de las series turcas, estas dos personas son como el pan y la mantequilla, el café y el croissant, el Romeo y Julieta. Para los que ya son veteranos de este canal, saben que siempre estamos al tanto de lo último, de lo más caliente, de lo que está pasando en el mundo de las series turcas. Y hoy, créanme, tenemos un bombazo. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en este escándalo, y créanme, hay mucho que desmenuzar, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí, en este canal, somos los primeros en enterarnos de todo. Suscríbanse, es gratis y así no se perderán nada de lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Hecho. Vamos allá. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? Bueno, para empezar, tenemos que entender el contexto. Halil İbrahim, como ya les mencioné, es un actor muy reconocido en Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas, que han conquistado corazones en todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica. Su presencia en pantalla es magnética, y su talento para la interpretación es innegable. Es conocido por su versatilidad, su capacidad para encarnar personajes complejos y por su dedicación al trabajo. Su nombre es sinónimo de profesionalismo, y su reputación en la industria es impecable. Ha construido una sólida base de seguidores que admiran tanto su talento como su discreción. A lo largo de su carrera, Halil ha demostrado ser un actor que elige cuidadosamente sus proyectos, priorizando la calidad sobre la cantidad. Prefiere papeles que le permitan explorar la profundidad de los personajes, que le desafíen como actor y que le permitan conectar con el público a un nivel emocional. Su ética de trabajo es ejemplar, siempre puntual, preparado y dispuesto a colaborar con el resto del equipo. No busca la fama a toda costa, sino el reconocimiento a través de su trabajo. Es importante destacar que Halil İbrahim no es solo un actor talentoso, sino también una persona conocida por su sencillez y humildad. A pesar de su éxito, mantiene una actitud cercana con sus fans y evita los escándalos mediáticos. Se le conoce por ser un hombre reservado, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Esta cualidad precisamente es la que hace que el escándalo en el que se ha visto involucrado sea aún más impactante. Su silencio habitual ha sido roto y sus acciones han sido interpretadas como una declaración de principios. Por otro lado, tenemos a Esla. Esla es una actriz también muy popular, con una carrera muy larga y exitosa. Ha protagonizado numerosas series y películas, y ha ganado varios premios por su trabajo. Es conocida por su belleza, su carisma y su talento para la actuación. Su nombre es sinónimo de éxito, y su imagen es muy reconocida en Turquía y en muchos otros países. Ha construido una carrera sólida, con personajes que han calado hondo en el corazón del público. Y ojo, aquí viene el detalle. Esla no solo es actriz, sino que también es conocida por ser una persona con una personalidad, digamos, fuerte. Siempre ha sido muy directa, muy franca y a veces eso le ha traído algunos problemas. Se ha visto envuelta en varios rumores y bueno, digamos que no siempre ha tenido la mejor reputación. Ha sido criticada por su actitud, por sus exigencias y por su aparente falta de consideración hacia el equipo de producción. Es importante señalar que la personalidad de Esla, aunque le ha permitido destacar en la industria del entretenimiento, también ha sido objeto de debate. Su franqueza a menudo ha sido malinterpretada como arrogancia, y su determinación, a veces, ha sido confundida con prepotencia. Si bien es cierto que ha logrado grandes éxitos, también ha tenido que lidiar con la controversia y con la constante atención de los medios de comunicación. El escándalo se desató por una serie de eventos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Todo comenzó con rumores sobre un proyecto que ambos, Halil y Esla, iban a protagonizar juntos.
La noticia causó revuelo porque, aunque ambos son muy conocidos, nunca habían trabajado juntos antes. La expectativa era enorme, los fans estaban emocionados, y las redes sociales explotaron. La idea de verlos juntos en pantalla, dos de los actores más populares de Turquía, era un sueño hecho realidad para muchos. La productora, aprovechando esta gran expectación, empezó a promocionar el proyecto con gran entusiasmo, revelando detalles sobre la trama, los personajes y el equipo de producción. La serie, que prometía ser un drama romántico con tintes de misterio, se perfilaba como un éxito asegurado. Los guionistas habían preparado una historia atractiva, con giros inesperados y personajes complejos. El equipo de dirección, reconocido por su experiencia y su profesionalismo, estaba listo para darlo todo. Y los fans, por su parte, estaban ansiosos por ver el resultado final. La expectativa era tal que se preveía que la serie batiera récords de audiencia, generando un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. Pero de repente, ¡pum!, todo se cancela. El proyecto, que parecía estar muy avanzado, se cae. Y aquí es donde el drama se pone intenso. Empezaron a circular rumores sobre desacuerdos entre los actores, sobre diferencias creativas, pero también sobre algo más. Algo mucho más personal. La noticia de la cancelación fue un shock para todos. Las redes sociales se inundaron de preguntas y de especulaciones. Los fans, decepcionados, exigían explicaciones. La productora, en un principio, se mantuvo hermética sin dar detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, con el paso de los días, la información comenzó a filtrarse y la verdad, o al menos una versión de la verdad, comenzó a salir a la luz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la verdad es que hay varias versiones. La primera, que es la que más circula, habla de un comportamiento poco profesional por parte de Esla. Según esta versión, Esla habría tenido actitudes problemáticas en el set de grabación. Se habla de retrasos constantes, de exigencias desmedidas y, sobre todo, de una actitud prepotente con el equipo de producción. Se dice que Esla a menudo llegaba tarde a los rodajes, interrumpiendo el trabajo de todo el equipo. Sus exigencias, tanto en el vestuario como en el maquillaje y en el set, eran constantes y muchas veces irracionales. Y lo más grave, su actitud hacia los demás miembros del equipo era distante y, en ocasiones, incluso irrespetuosa. Se rumorea que despreciaba el trabajo de algunos, que se negaba a hablar con otros y que no dudaba en humillar a los que consideraba inferiores. Esta versión, que se ha propagado a través de fuentes anónimas y de rumores en las redes sociales, pinta a Esla como una diva caprichosa, que no se preocupa por el trabajo en equipo y que solo piensa en su propia imagen. Se habla de un ambiente de tensión y de malestar en el set, de discusiones constantes y de una falta de colaboración que dificultaba el trabajo de todos. Pero ojo, porque aquí es donde Halil entra en escena. Al parecer, Halil, que es conocido por su profesionalismo y su respeto hacia el trabajo en equipo, no estaba dispuesto a tolerar este tipo de comportamiento. Según fuentes cercanas, Halil intentó hablar con Esla, intentó limar asperezas, pero la situación no mejoró. Y ahí fue cuando aparentemente Halil tomó la decisión de abandonar el proyecto. Halil, que siempre ha valorado el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás, se sintió frustrado y decepcionado por la actitud de Esla. Intentó varias veces dialogar con ella, explicarle la importancia de la colaboración y de la armonía en el set. Pero al parecer, sus intentos fueron en vano. Esla no estaba dispuesta a cambiar su comportamiento, y la situación se hizo insostenible. Halil entonces tomó la difícil decisión de abandonar el proyecto, priorizando su bienestar y su integridad profesional. La salida de Halil fue un duro golpe para la productora y para el resto del equipo. Sin embargo, su decisión fue respetada y entendida por muchos, que valoraron su profesionalismo y su coherencia. Su postura demostró que no estaba dispuesto a comprometer sus principios por un proyecto, por muy atractivo que éste fuera. Pero, ¿cómo se desenmascaró todo? ¿Cómo se hizo público este escándalo? Pues, según las informaciones que tenemos, la cosa fue así. Después de la cancelación del proyecto, empezaron a aparecer en las redes sociales mensajes de fans y de personas cercanas al equipo, que hablaban de la situación. Pero lo que realmente hizo estallar el escándalo fue una serie de publicaciones en las redes sociales por parte de Halil. Al principio, Halil no fue explícito. Publicó frases enigmáticas, mensajes indirectos, que obviamente fueron interpretados como una alusión a Esla. Pero con el paso de los días, Halil se fue haciendo más directo.
Empezó a dar me gusta a comentarios de fans que criticaban el comportamiento de Sla, y lo que es más importante, empezó a seguir a personas que habían sido víctimas de su actitud. ¡Auch! La estrategia de Halil fue sutil pero efectiva. Utilizó las redes sociales para comunicar su descontento sin ser explícito, pero dejando claro su mensaje. Sus mensajes enigmáticos generaron un gran debate entre sus seguidores, que interpretaron sus palabras de diferentes maneras. Los me gusta a los comentarios de los fans que criticaban a Sla fueron interpretados como una señal de apoyo y de solidaridad. Y su decisión de seguir a personas que habían sido víctimas de la actitud de Sla fue la prueba definitiva de que algo grave había sucedido. Esto, obviamente, desató una tormenta en las redes sociales. Los fans de Halil salieron a defenderlo, mientras que los fans de Sla intentaban minimizar la situación y defender a su ídolo. Pero con el paso de los días, la información que salía a la luz era cada vez más comprometedora para Sla. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans de ambos actores se enfrentaban, defendiendo a sus ídolos y criticando a sus oponentes. Los hashtags relacionados con el escándalo se hicieron virales, y la discusión se extendió a todos los rincones del mundo. Los medios de comunicación, por su parte, comenzaron a investigar el asunto, entrevistando a fuentes cercanas y analizando las pruebas que se presentaban. Empezaron a circular rumores sobre supuestas peleas entre Sla y otros actores, sobre su mala relación con los directores y productores, y sobre su, digamos, inestabilidad emocional. Se habló de incidentes en el set, de gritos y de desplantes. Se mencionó su supuesta falta de profesionalismo y su actitud prepotente. Se filtraron testimonios de personas que habían trabajado con ella, que revelaron detalles sobre su comportamiento y sobre el ambiente de trabajo que generaba. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, según algunos rumores, Sla estaría pasando por un momento personal complicado. Se habla de problemas en su relación, de estrés laboral y, en general, de una situación que la estaría afectando mucho. Se especula sobre posibles problemas de salud, sobre una crisis emocional y sobre una posible depresión. Los medios de comunicación, en su afán por obtener información, comenzaron a especular sobre las causas del comportamiento de Sla. Se barajaron diferentes hipótesis, desde problemas personales hasta presiones laborales. Se intentó buscar una explicación, una justificación, para sus acciones. Sin embargo, la verdad, como siempre, resultó ser mucho más compleja y multifacética. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Sla es la villana de la historia? ¿O hay algo más? Bueno, como en todo escándalo, hay varias versiones y lo más probable es que la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Lo que sí está claro es que la imagen de Sla se ha visto muy perjudicada por este escándalo. Es fundamental analizar las diferentes versiones, contrastar las informaciones y no dejarse llevar por las especulaciones. Es importante recordar que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todos tenemos nuestros propios problemas. Sla, como cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad y a su respeto. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a afectar esto a la carrera de ambos actores? Bueno, en el caso de Halil, parece que no le ha afectado en absoluto. Al contrario, su imagen ha salido reforzada. Ha demostrado ser una persona con principios, que valora el trabajo en equipo y que no tolera el maltrato. Los fans lo admiran aún más y seguramente seguirá cosechando éxitos en su carrera. Halil, con su silencio y con sus acciones, ha demostrado ser un actor de carácter, que no teme defender sus principios. Su imagen ha salido fortalecida, y su reputación ha mejorado. Los directores y productores de Turquía, sabiendo de su profesionalismo y de su ética de trabajo, seguramente lo buscarán para futuros proyectos. Su futuro en la industria del entretenimiento turca, por tanto, es brillante. En el caso de Sla, la cosa es diferente. Su imagen se ha visto muy dañada y ahora, tendrá que hacer un gran esfuerzo para recuperarse. Tendrá que dar la cara, hablar con la prensa, intentar explicar lo que ha pasado y, sobre todo, demostrar que ha aprendido de sus errores. Porque al final, lo que importa es cómo se actúa y se reacciona ante una situación como esta. Sla se enfrenta a un gran desafío. Deberá demostrar su arrepentimiento, asumir su responsabilidad y pedir perdón a quienes haya podido dañar. Deberá demostrar que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a mejorar.
Su futuro en la industria del entretenimiento turca dependerá, en gran medida, de su capacidad para afrontar esta crisis. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha dejado una lección muy importante. Y es que en el mundo del espectáculo y en cualquier ámbito de la vida, es fundamental ser profesional, respetar a los demás y, sobre todo, ser coherente con lo que se dice y se hace. La lección más importante que podemos extraer de este escándalo es la importancia de la ética profesional y del respeto hacia los demás. En cualquier trabajo es fundamental ser responsable, cumplir con las obligaciones y tratar a los demás con consideración. El éxito en cualquier ámbito depende de la colaboración, de la armonía y de la buena relación entre todos los miembros del equipo. Este escándalo ha sido un auténtico terremoto en el mundo de las series turcas, y estoy seguro de que dará mucho que hablar en los próximos meses. Veremos cómo evolucionan las cosas, qué nuevas informaciones surgen y, sobre todo, cómo reaccionan los propios protagonistas. Este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública y la importancia de la reputación. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans juegan un papel fundamental en la construcción y en la destrucción de la imagen de los famosos. Es fundamental ser conscientes de esta realidad y actuar en consecuencia. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos desmenuzado a fondo este escándalo turco que ha sacudido a todos. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, hayan aprendido algo nuevo. Hemos analizado el contexto, los personajes, los hechos y las consecuencias de este escándalo. Hemos reflexionado sobre la importancia de la ética profesional, del respeto hacia los demás y de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya servido para reflexionar sobre el mundo del espectáculo y sobre la vida en general. Así que, para resumir, hemos hablado del escándalo entre Halil Ibrahim y Esla, de los rumores sobre su comportamiento, de las consecuencias que esto ha tenido y, sobre todo, de las lecciones que podemos sacar de todo esto. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan mantenido informados. No me quiero ir sin recordarles la importancia de contrastar la información, de no dejarse llevar por los rumores y de mantener siempre una actitud crítica. La verdad muchas veces se encuentra en algún punto intermedio, y es importante analizar las diferentes versiones y las diferentes fuentes. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Esla es culpable? ¿Creen que Halil hizo bien? Déjenme sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, aquí en este canal, somos los primeros en enterarnos de todo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!